Buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Están listos para celebrar? Primero tenemos que aprender qué es lo que vamos a celebrar. Y de ahí celebramos todo lo que usted quiera. Tito y yo hemos invitado a ustedes esta Semana Santa. Les decía yo el jueves que es las prédicas de mi pesadilla, ¿no? Cuando yo tengo pesadillas en la noche es cuando estoy predicando a un montón de gente. Todo este montón de hechos y nadie le interesa. Porque la apologética, decía yo el jueves, es un área un poco complicada. Pero ahí hemos ido, hemos caminado y espero que la información que les di el jueves, combinado con todo lo que aprendieron de dioses que nunca más se van a acordar de cómo se llamaban, que nos dio Tito el viernes, hayan sido suficientes para que usted entienda por qué hay un Dios y no es posible el ateísmo, y por qué ese Dios se llama Jehová y los otros dioses no sirven. Hoy vamos a ir a contestar la tercera pregunta, que es ¿por qué Jesús es el Mesías? ¿Por qué es Jesús el Mesías? Si Dios tenido conmigo sea incuestionable, que lo principal que debe pasar es que sea incuestionable el hecho de que es el Mesías. No debería haber ninguna duda, no debería haber ninguna posibilidad de que nos confundamos de Mesías, de que pensemos que era una persona cuando es otra. Hoy voy a compartir con ustedes tres de las muchas, pero vamos a hacer tres, de las cosas que nos dejan ver con claridad que Jesús es quien dijo ser. Vamos a hablar de predicciones milagrosas, de una vida milagrosa y de una resurrección milagrosa. Y vamos a ir mirándolas una a una, para que ustedes junto conmigo vayan mirando lo que es esto. Empecemos por las predicciones milagrosas. El Antiguo Testamento se escribió en un periodo de 1900 años aproximadamente. 1900 años en que personas de la más variada sociedad y la más variada género y la más variada fuentes de trabajo o profesiones escribieron durante ese periodo. Y se terminó de redactar, y esto es un dato importante, apréndaselo, 450 años antes de que Jesús naciera. 450 años de que Jesús naciera, el Antiguo Testamento, como usted y yo lo conocemos, estaba terminado. No se le hizo ningún adendum, no se le hizo nada, ya estaba completamente finalizado. Examinemos entonces unas pocas de estas predicciones, porque son más de 300, y en 40 minutos no podemos hacer más de 300. Vamos a examinar unas poquitas de lo que nosotros llamamos profecías mesiánicas, y yo le voy a contar un poquito más sobre la que más me gusta a mí. Entonces vamos a hacer eso en este momento. ¿Qué clase de predicciones mesiánicas hay? Primero, sus antepasados. La Biblia dice, por ejemplo, que el Mesías vendría de Abraham. Cuando dice que viene de Abraham, está excluyendo a todos los demás seres humanos del planeta en ese momento. Ya no hay más nadie por quien pueda venir el Mesías, sino por Abraham. Después dice que tiene que venir por Isaac. Finalizando con todos los descendientes de ¿quién? ¿Quién era el hermano de Isaac? De Ismael. El Mesías ya no podía venir por Ismael, solo podía venir por Isaac. Después hay otra predicción que dice que tiene que venir por Jacob. ¿Cuántos hermanos tenía Jacob? Uno tenía, o tuvo otro que yo no me enteré. No, uno. Que se llamaba Esaú. De manera que el Mesías tenía que venir por la línea de Jacob y no por la línea de Esaú, excluyendo otra vez a la mitad de la humanidad. Después tenía que venir por Judá. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob?
12. Entonces, de los 12 se excluyeron a 11. Y el Mesías solamente podía venir por Abraham, Isaac, Jacob, Judá. Y finalmente, de las que voy a ver ahora, tenía que venir por David. Una vez que elige a David, todos los demás descendientes de Judá quedan excluidos. Para usted decir que usted es el Mesías, usted tenía que ser descendiente de esas 5 personas sin ecuanón. No podía ser descendiente de otra persona. Ahora tenemos un problema serio. En el año 70 después de Cristo, un tocayo de nuestro copastor, el comandante Tito, destruyó el templo de Jerusalén, destruyendo el registro civil. De manera que después del año 70 nadie podía probar que era descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá y de David. Así que tenemos la respuesta primera de quiénes son los antepasados de el Mesías. Pero hay muchas más, unas poquitas. ¿Dónde nacería? La predicción es que tiene que nacer ¿en dónde? En Belén, un pueblito. Haga de cuenta que es Progreso. Es tan chiquito el pueblito que hoy es un barrio de Jerusalén. Usted no puede entrar rápidamente porque es Palestina y lo otro es, bueno, es un lío político ahí, pero es muy cerquita. Sin embargo, en honor a David, el Señor dijo que el Mesías tenía que nacer en Belén y en ningún otro lado. Se excluyen todos los demás sitios del mundo. Se dice de quién nacerá. Isaías dice que tiene que nacer de una virgen, que tiene que dar a luz. Es tan específica esta profecía mesiánica que se nos dice por cuánto dinero iban a vender al Mesías. Y se dice en Zacarías que lo iban a vender por 30 piezas de plata, no 31, no 29, 30 exactas piezas de plata. ¿Por qué? Porque intentaban minimizar a Jesús. Porque 30 piezas de plata es lo que costaba un esclavo. Ahora, yo me voy a detener un poquito en la parte de la Escritura que habla de las predicciones mesiánicas que a mí más me gustan. Son las predicciones mesiánicas que me encantan. El rey David está un día, no sé si en su cama o meditando, y tiene una visión. Tiene una visión de un hombre sufriendo. Un hombre sufriendo una muerte que él nunca había conocido. Porque la crucifixión fue inventada siglos después de que el rey David vivió. La crucifixión fue inventada por los medos y los persas, perfeccionada por los romanos. Pero cuando el rey David está vivo, no se conocía. El rey David tiene esta visión y la plasma en un poema. Pone lo que ve, que no lo entiende del todo, pero ve a un hombre sufriendo. Y simple y llanamente copia su visión. Siglos antes de que Jesucristo naciera, el rey David tiene esta revelación que nosotros llamamos el Salmo 22. Usted normalmente, la gente, el salmo que más le gusta, ¿cuál es? El Salmo 23. A mí me gusta más el Salmo 22. Yo soy al revésado. El Salmo 22 tiene un montón de predicciones de cómo sería el Mesías. Y vamos a mirarlo. Verso 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Las palabras exactas que dijo Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hasta ahí, si usted quiere ser escéptico, puede decir, claro, Jesús quería que creyeran que era el Mesías, sabía del Salmo 22, y lo que hizo fue repetir palabras que sabía que estaban ahí. Y yo se lo aceptaría como un argumento. Pero vamos a seguir. No lo he puesto todo el Salmo 22 porque entonces es muy largo, pero he puesto lo suficiente para que usted lo vea.
Segunda predicción, el Salmo 22, 7 y 8. Dice, objeto de mofa. ¿Cuántos me ven, se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza? Este confía en el Señor porque el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Cuando usted va a los evangelios, usted ve que es exactamente lo que dijo la gente. ¿Cómo David lo sabía? ¿O cómo hizo Jesucristo para hacer que digan eso? El Salmo 22 muestra exactamente el momento en que nuestro Señor muere en la cruz. Pero va más allá todavía. Dice el Salmo 22, verso 14, que murió con el corazón roto. Dice, como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos, mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. ¿Usted se acuerda que Cristo tuvo sed? ¿Se acuerda? ¿Y qué le dieron? Ok. Eso lo recoge también el rey David. Y a mí me encanta, a ver, no me encanta, porque no puedo decir que me encanta lo que le hicieron a mi pobre Señor Jesús, pero no sé si se entendió eso. No puedo decir que me encanta lo que le hicieron a mi Señor Jesús. Empiezo a pensar más rápido de lo que hablo, si se da cuenta, ¿no? Un problema mío. Ok. ¿Dónde estaba? Dislocados están todos mis huesos. ¿Qué es lo que pasa cuando usted está así? Todos sus huesos se le ven. Y a una persona que no conoce la cruz, le suena a que todo esto se está rompiendo. Sigue el rey David, verso 15. 15 creo que... El 15 lo vimos ya, ¿no? Ah, no. Espera, yo me estoy confundiendo, ¿verdad? Y ahora no eres tú, soy yo. Puede poner el 14, por favor, no seas malito. Dice, mi corazón se ha vuelto como cera, se derrite como mis entrañas. El corazón, la razón por la que Cristo murió no fueron los clavos. Cristo no se murió de tétano. Cristo se murió porque no podía respirar. ¿Por qué? Porque cuando usted está en posición de cruz, usted está así, usted no puede respirar. Y entonces usted tiene que hacerse para arriba. Vuelve a tener muchas ganas de respirar y vuelve a hacer esto. Por eso, para que se mueran más rápido, les rompían las piernas. En ese momento ya no podías hacer así y morías. ¿Está claro? Muy bien. Ahora sí, tuvo sed. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Y ahí es cuando estamos hablando de que Jesús tuvo sed y le dieron vinagre. Verso 17. Era objeto, verso 16, pare ahí, está bien. Horadaron sus pies y sus manos, como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Usted y yo tenemos una ventaja. Vemos la historia de Jesús hacia atrás, ¿verdad? Y hemos visto tanto la cruz que ya estamos curados en salud. Ya realmente no nos llama la atención. Creo que Mel Gibson nos hizo volver a llamar la atención, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Alguno de ustedes estuvo en Mel Gibson cuando Mel Gibson hizo eso? No sé si a usted le pasó que usted por primera vez sintió la cruz como que se lo estaban haciendo a usted. Porque era realmente impresionante, ¿no? Las otras películas tratan de evitarnos el decirnos todo eso. Imagínese usted a David, mirando a este hombre que sufre y viéndolo clavado. Él es un guerrero, ha peleado inmensidad de guerras y nunca ha visto a un ser humano morir así. Solamente me pueden imaginar la impresión de David al ver cómo muere este hombre y lo pone en este poema siglos antes de que Jesús naciera. Siguiente, objeto de curiosidad pública. Dice, puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Parecía que el circo, ¿no? Había llegado a la ciudad. Pero ¿se acuerda usted
Todo el mundo pasaba frente a Jesús y lo miraba. Y todo el mundo hacía como que, qué horror. Eso lo ve David años antes de que sucediera. Y la que a mí más me gusta, el verso que me fascina porque me parece tan claro, es este. Se repartieron entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Antes de que Jesús naciera, este debe haber sido, si yo hubiera sido un escéptico, este hubiera sido, antes de que Jesús naciera, este hubiera sido el verso que yo hubiera cogido para reírme de todos los creyentes. Porque ahí hay una contradicción. O se repartieron la ropa o echaron suerte con la ropa. ¿En qué quedamos? ¿Cuál de las dos hicieron? Pero cuando usted vea la historia de Jesús, usted se da cuenta que se reparten todo lo que pueden, menos la túnica. ¿Por qué? Porque la túnica era de una sola costura. Entonces tenía que haber una tijera y cada uno le quedaban 4 pedacitos de nada. Entonces, para no hacer eso, la túnica la sortearon. Las demás ropas se las repartieron. Solo una persona que hubiera visto eso puede haber sido tan preciso para decirnos exactamente lo que ocurriría siglos después. He usado 11 o 12 profecías mesiánicas. Hay más de 300. Recuerde, ¿cuándo fue terminado el Antiguo Testamento? 450 años antes de Cristo. ¿Cómo hicieron? Se dice que para cumplir 9 predicciones, la posibilidad de que se cumplan en una sola persona es del 1 por 10 a la 76. ¿Sabe lo que es eso? Matemáticos aquí. ¿Alguien que no se durmió en la clase de matemática? ¿No? ¿Todos nos dormimos? Ok. Es 1, un 0, usted le pone 0,76 ceros y de ahí pone el 1. Esa es la probabilidad que 9 predicciones se hayan cumplido literalmente en un solo ser humano. Pero yo le dije que no son 9, le dije que son ¿cuántas? 300. Ok. Han calculado la posibilidad de cómo acertar 300 profecías. Y este es el ejemplo al que llegaron. El estado de Texas, Estados Unidos, es 10 veces más grande que el Ecuador. ¿Cuántas veces? Muy bien. 10 veces más grande que el Ecuador. Si usted excava y pone monedas de 25 centavos por todo el estado de Texas, y marca una con una X, y después le vuelve a poner tierra a todo, yo lo trepo a usted en un helicóptero y le digo, sin ver las monedas, porque están enterradas, dime dónde está la moneda marcada. La posibilidad de que usted acierte eso es exactamente la misma que la posibilidad de que más de 300 profecías se cumplan en un solo hombre. Decía el jueves, yo no tengo tanta fe para ser ateo, yo no tengo tanta fe para creer que esto es casualidad. No tengo tanta fe. La única forma de que usted me diga que no es posible es que usted simple y llanamente no mire la evidencia. No mire la evidencia. ¿Claro? Lo primero, vamos a mirar lo segundo. Jesús no solamente tuvo predicciones milagrosas, sino que vivió una vida milagrosa. Vivió una vida completamente milagrosa. La Biblia dice con claridad que él hizo más de 60 milagros registrados. Todos estos eventos registrados fueron eventos inmediatos. No es que agarró y oró y después de 6 meses o 6 años la persona se sanó. Lo máximo que pasaba en 2 ocasiones o 3 es que los mandó a hacer algo y ahí se sanaron. Estaban conectados siempre con una verdad acerca de Dios. Porque para que veas que yo soy Dios, entonces hago. O porque Dios es de tal manera, entonces hago. Nunca fueron simplemente hechos porque sí.
Muchos no necesitaban fe del receptor. Y aquí es donde nuestros, no sé si decirle amigos o no sé qué, neopentecostales se meten en un lío. Porque usted ha oído, si es que ha oído esto del cristianismo del siglo XXI, que la fe es lo que hace que todo suceda. ¿Cuántos lo han oído? Levánteme la mano. Tan poquitos. Sea mentiroso. Tiene pereza. Usted ha oído casi que por años, ¿qué? 10, 15, 20 años hemos oído una y otra vez. Si tienes fe, el Señor hará esto. Si tienes fe, el Señor hará el otro. Si tienes fe, tendrás dinero. Si tienes fe, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sí o no? Pues muchos de los milagros que Jesús hizo no necesitaron fe del receptor. Ellos no tenían fe. Todos estos milagros tenían un propósito claro. Ninguno fue hecho simplemente porque sí. Tenían el propósito de lograr una cosa específica. Veamos cuáles eran esos propósitos. Primero, ¿se acuerda de Nicodemo? Hablamos hace poco de Nicodemo, ¿no? Este fue de noche a visitar a Jesús. ¿Quién? Eso. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Para qué hacía Jesús las señales? Para que la gente supiera que venía de parte de Dios. Tenían un objetivo claro, era por una razón clara. Veamos el siguiente verso. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret, esto está hablando Pedro, fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. ¿Para qué eran los milagros, señales y prodigios? Para que la gente sepa que Jesús era un hombre acreditado de Dios. La Biblia dice que Cristo vivió sin pecado. La Biblia dice que Cristo nunca pecó, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. El justo por los injustos. ¿Cuántos pecados tuvo Jesús? Ninguno. Muy bien, siguiente. ¿Me vas a poner Mateo? Sí. Porque Cristo... gracias. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo, allá ustedes. ¿Por qué se lavó las manos? Porque él dijo, este es un hombre justo. Es un hombre que no tiene ninguna razón por la cual ser muerto. Y el último, el centurión al ver lo que había sucedido alabó a Dios y dijo, verdaderamente este era un hombre justo. Ahora, antes de que usted empiece a pensar, pero qué chiste tiene eso. Si Jesús era Dios, pues ¿cómo va a pecar? Eso no es cierto. Jesús tenía la misma posibilidad que pecar de usted y que yo. Mientras Él estuvo aquí, nunca usó su poder de Dios, de ser Dios, para no pecar. Tenga cuidado con eso. Porque si usted dice que Jesús vivió aquí como Dios, su muerte por usted no vale. Porque tiene que ser un hombre que muera por nosotros los hombres. Tiene que ser un pariente redentor. ¿Por qué Jesús nunca pecó? Porque vivió toda su vida lleno del Espíritu Santo. Y usted y yo podemos hacer lo mismo. Pero como usted sabe y yo sé, y como no lo veo no importa, ¿no? Ni usted ni yo lo hacemos. Porque no nos da la gana. No porque no podemos, sino porque no queremos. Y en eso usted y yo somos igualitos. Cuando queremos, lo queremos. Y le decimos, Espíritu Santo, hazte a un lado, ya regreso. Voy a pecar y ya vuelvo. No le dice así, obviamente, pero es lo que hace. El Señor Jesús no vivió sin pecado porque era Dios. Vivió sin pecado porque usó el poder del Espíritu Santo que usted y yo tenemos a nuestra disposición. ¿Está claro? Muy bien, espectacular. Y la última prueba que vamos a mirar
es la resurrección milagrosa. La resurrección milagrosa, y vamos a mirar las evidencias de esto que Jesús hizo. Ahora, para empezar, tenemos que decir que Jesús predijo su propia muerte. Entonces, yo siempre digo, si un ser humano predice su propia muerte, dice que va a resucitar al tercer día, y resucita, puede decirme lo que sea que yo le creo. Si ya hace eso, entonces lo que tendríamos que probar es que efectivamente Jesús hizo eso. Y vamos a mirarlo poquito a poquito. Primero, las evidencias de su muerte. La naturaleza de sus heridas son muy importantes. Usted tiene que entender que a Jesús lo azotaron, lo crucificaron y le metieron una lanza por el costado. Entonces veamos un poquito cada una. Primero lo azotaron con un aparato que se llama fulcrum. ¿Qué es ese aparato? No es un azote tipo un taquinte. Uy, qué viejo que estoy. La mitad de la audiencia no sabe quién es un taquinte. No es ese, ¿verdad? Ustedes no saben quién es un taquinte. ¿Verdad? Ya. Un taquinte es un personaje de una serie que se llamaba Raíces, sobre unos esclavos. No es el azote que usaban los esclavistas gringos, que era como una cosa, no. El fulcrum era un azote que eran unos alambres largos y cada cierto tiempo tenían una piedra o un hueso. Entonces era larguísimo. Entonces la persona que lo iba a usted a azotar no es que le daba así. No, venía así y hacía esto. Y entonces esto le daba la vuelta a usted. Y cuando ya usted estaba bien enredado, ¡bien! Casi me caigo. Y le iba sacando todos los pellejos que podía. Imagínese eso hecho 40 veces. Las pruebas que han hecho con cadáveres hacen que la persona prácticamente se le vean todos los órganos. Por eso muchos azotados morían al número 40. Y los romanos decían que se los iba a azotar 39 más 1. Porque la única razón por la que le daban el último era si todavía seguía vivo después de los 39. Jesús resiste los 40. Después de eso, en algo que tiene que ser extremadamente doloroso y que nosotros no lo vemos, le vuelven a poner una ropa. ¿Usted se imagina lo que tiene que haber dolido? Haberle vuelto a poner la ropa sobre la no piel, porque ya no había piel. No solamente eso, le ponen una corona de espinas. No solamente eso, lo obligan a llevar la cruz. No solamente eso, después de eso, y no sé usted, pero yo todavía oigo el sonido de la película de Gibson. ¡Pac! 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 Y Jesús queda clavado después de 40 azotes, después de haberle puesto de nuevo la ropa, después de haberle puesto una corona de espinas y después de haberlo clavado en la cruz. No hay ser humano que pueda soportar semejante desastre. Y cuando finalmente el soldado romano le mete una lanza aquí, Juan cree que está viendo un milagro porque solo sale líquido blanco, que era señal de que ya solamente el plasma estaba. Señal de que Jesucristo estaba totalmente muerto. Segunda evidencia, su madre, sus amigos y sus discípulos cercanos presenciaron la muerte. Recuerde, ellos no esperaban que resucitara. Ellos no esperaban que sucediera absolutamente nada. No sé si tenemos un verso ahí. Algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Veían cómo su amigo, su hijo, su sobrino, su maestro, moría
destrozado, pero destrozado, sin poder hacer nada al respecto, solamente pensando 3 años de nuestra vida que no van a volver y a dónde vamos de aquí. ¿Se acuerdan? Hace algunas semanas hicimos esa prédica de si no es Cristo, ¿quién? Si no es el cristianismo, ¿a dónde voy? Imagínense a esta persona. Su Mesías ha muerto. El hombre que ellos tenían todas las esperanzas. Y ahí está el versículo de cuando Jesús habla con Juan. Tercera prueba, los romanos, que eran verdugos profesionales, lo pronunciaron muerto. Si hay alguien que ha visto muertos, no soy yo. Yo no veo muertos en el cementerio en el que trabajo, sino los soldados romanos. Los soldados romanos sabían de muerte, pero de veras. Ellos podían distinguir un muerto a kilómetros de distancia. Y lo proclaman muerto. Hay un versículo sobre eso. Se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto. No le quebraron las piernas. ¿Se acuerda que le dije que uno muere de asfixia? Entonces, si ya estaba muerto, ¿qué importaba que no pudiera hacer esto? Si estaba muerto, no puede hacer eso. Pilato confirmó que Jesús estaba muerto. Cuando José de Arimatea y Nicodemo van a pedir el cuerpo, le dice, ¿sabe qué? No puedo creer que esté muerto. No puedo creer que ya esté muerto. Y entonces manda a un soldado, y el soldado va y revisa y efectivamente está muerto, y le entrega el cuerpo a José. Y yo le voy a rogar algo. Cuando usted llegue al cielo, después de 100 años, no sé, no le estoy deseando la muerte a nadie, tenga un momentito especial para darle un abrazo a José y a Nicodemo. Si no fuera por ellos dos, no podríamos probar la resurrección de Cristo. Porque un muerto de cruz va al basurero. Un muerto de cruz va a un sitio donde están todos los muertos en fosa común sin enterrar. Porque recuerde que era una cosa que se hacía para minimizar, para hacer no humano al fallecido. Y es gracias a estos dos hombres que van y le piden el cuerpo a Jesús, que el sitio donde Jesús mora por 3 días es un sitio específico. Es una tumba específica. Y todo el mundo vio que a Jesús lo enterraban ahí. Y es gracias a estos dos hombres que nosotros podemos estar claros de que eso es así. No solamente le dieron una tumba, a la tumba le pusieron una roca para que los animales no se lo comieran. Una roca que era suficientemente grande para que 3 mujeres, en un esfuerzo combinado, no la pudieran abrir. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando las 3 mujeres van a terminar el trabajo de los 2 hombres, tal vez tengo que irme un poquito para atrás. Cuando los 2 hombres están preparando a Jesús con aloes y mirra y todas estas cosas, está a punto de llegar el día sábado, o sea, 6 de la tarde de un viernes. Y lo tienen que preparar rápido. Entonces lo meten medio preparado. Entonces después de que pasa el día de reposo, las mujeres deciden ir muy tempranito a ver a Jesús. ¿Qué iban a hacer? A terminar el trabajo de los 2 hombres. ¿Por qué? Porque los hombres nunca hacen nada bien, pues. Y cuando ellas van a terminar el caso, el asunto de los aloes y la mirra, se encuentran, cuando van conversando, ellas 3, oye, ¿y quién nos mueve la piedra? Porque no vamos a poder las 3 juntas. Así que así era de grande la piedra, el esfuerzo combinado de 3 mujeres no la iba a poder mover. Después de eso, los hombres del Sanedrín se preocupan y van donde Pilato y dice, Pilato, nos acordamos que este engañador dijo que era los 3 días iba a resucitar. Así que para que los discípulos no se lo roben y digan, resucitó, mandemos a sellar la tumba. Y Pilato, que para ese momento debe haber estado harto de esta gente, le dijo, ahí tienes la guardia, vayan y séllenla.
E inmediatamente los romanos ponen un sello del Imperio Romano, que era un sello que se hacía en arcilla, que significaba que si usted entraba ahí, se hacía enemigo de Roma. Y nadie quería ser enemigo de Roma. Y pusieron una guardia para asegurarse de que los discípulos no se lo roben. Nunca un muerto ha causado tanto problema. Nunca. Los judíos nunca negaron la historia del cuerpo de Jesús siendo enterrado en la tumba de José de Arimatea, que era un miembro de Jesús. Los discípulos nunca fueron allá y le dijeron, oye, pero no hables tonteras si ahí está Jesús. Recuerde que apenas 40 días después de muerto Jesús, sus discípulos empezaron a hablar. Perdón, 50. Pentecostés, 50 días después. En la misma ciudad donde Jesús había muerto 50 días después, nadie podía callar a estos hombres. Nadie les podía decir que Cristo no había resucitado. Siguiente. El versículo está ahí, no sé. No importa, sigue el siguiente. Escritores no cristianos del primer y segundo siglo escribieron sobre la muerte de Jesús. Si alguna vez los ve, Josefo, Tácito, Tatus, Luciano, Pelgón, el Talmud judío, todos ellos han documentado que Cristo vivió y murió. De cristianos no tiene ninguno de ellos nada. Pero ellos dicen que hubo un hombre llamado Jesucristo que murió crucificado y que sus discípulos se robaron el cuerpo. Ahora pasemos a las evidencias de la resurrección. Número 1. La tumba estaba vacía con ropas fúnebres. Cuando las mujeres van y ven que el cuerpo no está, regresan corriendo donde los discípulos que estaban escondidos, pensando que ellos eran los siguientes, y le dicen, se han llevado a nuestro Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y Juan salen corriendo. Juan llega primero, pero no entra. Pedro llega después y entra. Y cuando finalmente Juan ingresa, dice, vi los lienzos puestos allí. Los lienzos que le habían puesto a Jesús, esta momificada que le habían hecho a Jesús, estaban ordenaditos. Como que una mariposa había salido de su crisol. Ahí estaban. No había señal de lucha, no había señal de que nada hubiera pasado. Simplemente el cuerpo no estaba ahí. La segunda, más de 500 personas lo vieron 12 veces. Vivito y coleando. Y recuerden, no lo esperaban. Hay alguna gente que dice que eso fue simplemente porque ellos querían que resucitara y lo que vieron fue una visión. Ellos no querían que resucitara. Ellos querían salir corriendo. Y usted y yo hubiéramos querido lo mismo antes que me toque a mí la cruz. Número 3. Tocaron su cuerpo físico. ¿Se acuerda de Tomás? Si no viera los huecos en sus manos y le dice Jesús, ya pues toca. 4. Vieron las marcas de su crucifixión. Jesús resucitó con sus marcas de cómo lo habían matado, para que no se olviden nunca de cómo murió. Siguiente, comieron con él 4 veces. Debe haber sido memorable, ¿eso no? Imagínese usted comer con un resucitado, debe haber sido espectacular. ¿No le da envidia? A mí sí. Ok. Les enseñó por 40 días y a los 40 días no volvió a aparecer más. Por 40 días estuvo con sus discípulos y de ahí se fue. Hizo milagros para ellos, no sé por qué, no era suficiente el milagro de resucitar, parece que no. Hizo más milagros con ellos, ¿no? Y finalmente los transformó de cobardes a mártires en una noche. La razón número 1 por la que sabemos que Cristo resucitó. Y quiero leerles lo que dice un teólogo, Principal Hill, escocés. A nadie le he escuchado decir algo sobre la transformación de los discípulos tan espectacular como esto que les voy a leer.
¿Listos? Pero sí, a pesar de toda apariencia de verdad, uno supone que el testimonio de ellos era falso, entonces se amontonan sobre uno inexplicables circunstancias de intensa absurdidad. Uno tiene que suponer que 12 hombres de nacimiento humilde, sin educación, que vivían en aquella condición humilde, que colocaban los conceptos ambiciosos fuera de su alcance y lejos de sus pensamientos, sin ninguna ayuda del Estado, formaron el plan más noble que jamás haya entrado en la mente de un hombre. Adoptaron los medios más osados para ejecutar ese plan y lo condujeron con tal destreza que pudieron esconder la impostura bajo la apariencia de simplicidad y virtud. Uno tiene que suponer que estos hombres, culpables de blasfemia y de falsedad, se unieron en el intento mejor ingeniado que de hecho ha demostrado tener el mayor éxito de hacer al mundo virtuoso, que formaron esa empresa singular sin ningún provecho para ellos mismos, con un declarado desprecio de pérdidas y ganancias, y con la segura expectación de ser escarnecidos y perseguidos, que aun cuando estaban conscientes uno de la villanía del otro, ninguno pensó jamás en hacer provisión para su propia seguridad, delatando el fraude, sino que en medio de los más afrentosos sufrimientos para la carne y la sangre, perseveraron en su conspiración para llevar al mundo por engaño a la piedad, a la honestidad y a la benevolencia. En verdad, los que se pueden tragar tales suposiciones no tienen derecho de objetar los milagros. Y es que estos hombres son la prueba plena de que Jesús resucitó. 3 días antes escondidos, 3 días después los podías matar. Pero ellos seguirían diciendo lo que para ellos era un hecho irrefutable. Cristo había resucitado en verdad. Ahí lo tiene. Los 3 grupos de prueba de que Jesús es quien dijo ser. Predicciones milagrosas, una vida milagrosa, una muerte y resurrección milagrosa. Nunca se olvide de la frase: si usted puede decir de qué forma va a morir, decir que va a resucitar al tercer día y después lo cumple, yo lo declaro mi Dios y mi Señor. Porque no hay nadie que pueda hacer eso sino mi Señor Jesucristo. Y yo no sé usted, pero para mí es la razón principal para celebrar. Lo he dicho ya algunas veces, para mí es mejor que Navidad. Para mí es lo más lindo que existe, el domingo de resurrección. El domingo de resurrección, yo me levanto normalmente con una sonrisa en mis labios, porque es el día que recuerdo que un ser humano, el Hijo de Dios, hizo algo por mí. Me amó de tal forma que murió por mí. Y nunca he tenido ni tendré esa expresión de amor dada hacia mí. ¿Celebro Navidad? Claro, nació Jesús. Pero lo que más celebro y celebraré por siempre será un día como hoy. El día en que mi Señor resucitó, venció a la muerte y nos dejó ver que su expresión de amor nos había ganado para Él por siempre jamás. Y yo lo único que tengo ganas es de celebrar. Quiero saltar. Quiero gritar. No lo hago porque yo soy así medio. Pero es lo que me provoca. Porque tanto amor es algo que, aunque lo conozco, aunque lo sé, nunca lo he podido digerir. Nunca he podido dejar de asombrarme
por tanto amor. Así que, ¿está listo? ¿Quiere celebrar con nosotros? Así mismo es. Así mismo es. Así que mientras nuestra banda sube y empieza a alistarse para hacernos celebrar que finalmente a lo que hemos venido a celebrar a mi Señor y al suyo. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por dejar tanta prueba de que tú eres quien dijiste ser. Gracias, Señor, por haber muerto por mí. Dígale, gracias, Señor, por haber muerto por mí. Hay un cantante que dice: ay, qué amor, qué inmenso amor, el que no tiene fin. Y eso queremos repetirte, Señor. Gracias por tu amor. Y hoy, en la felicidad de recordar ese día maravilloso, Padre, hemos venido a celebrar que un día como hoy, las tinieblas perdieron para siempre y la luz de la esperanza se hizo para pecadores como yo, para pecadores sin esperanza, para gente que no tenía la menor posibilidad de encontrarse contigo. Y solo gracias a tu amor eso es posible. Padre, esta celebración es para ti. Señor Jesús, esta celebración es para ti, porque tú eres el único que la merece. Gracias por la oportunidad de hacerlo, Señor. Y aquí empezamos la celebración en el nombre de Jesús. Amén y amén.